Eguerdi danori, eskerrik asko etortzeagatik, gaur ere berriro elkarrekin gaude, eta beste hitzaldi berri batekin, eta urte berri on danori. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia, bienvenidos. Sobre todo, en primer lugar, agradeceros el apoyo, porque bueno, hemos tenido que colgar el cartel de aforo completo, prácticamente nada más sacar la convocatoria, y eso desde luego no es mérito nuestro, sino del ponente atractivo que tenemos aquí. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por ese tema. Sí, empiezo diciendo, algunos ya lo conocéis, pero una pequeña nota luctuosa. Es decir, nos ha fallecido a primeros de año Itziar Otaola, que es la esposa de Jon Arrieta, uno de los fundadores del Grupo Vasco del Club de Roma hace 30 años. Y no solo eso, sino que era una colaboradora habitual nuestra y desde hace muchas décadas. Y bueno, pues le tenemos en el recuerdo, que descanse en paz, voy a Bego Itziar. Y ya entrando en materia de la conferencia, hoy vamos a relacionar las finanzas con la sostenibilidad. Además, la sostenibilidad es una cuestión muy del ADN del Club de Roma, que ya en el primer informe del año 72 de los límites del crecimiento, en el cual ya especificaba que en un planeta finito era imposible un crecimiento ilimitado, pues ya se ponían las bases del desarrollo sostenible. Y entonces, bueno, para tratar este tema, pues hoy tenemos aquí a Eduardo Ruiz de Gordejuela. Voy a decir unas pinceladas de su trayectoria. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. Tiene ahí también realizó el máster de Gestión de Conocimiento, el programa de Dirección General por el IES, y bueno, toda su trayectoria laboral la ha desempeñado en la misma entidad, que ha ido evolucionando con el tiempo, es decir, un BBK Kutxabank, ya también ha evolucionado con el tiempo, y sí voy a contar una cosa que no me lo ha dicho él y que no está tampoco lógicamente en la convocatoria, y es que en el año 93, creo que era, siendo Berrueta presidente, se hizo un proceso de captación de talento muy potente y además un proceso muy serio, incluso había notarios detrás del tema controlando el asunto, y ahí se captó un poco por los jóvenes que tenían mayor proyección de futuro, es decir, auténticos patas negras, y hoy en día la cúpula de Kutxabank, quitando a algunos veteranos, pues son de aquella camada. Y el representante más genuino que tenemos hoy aquí, a Eduardo. Entonces, bueno, fue un proceso muy, muy exitoso. Entonces, bueno, llevó Eduardo también el tema en BBK de la relación con clientes, la Dirección General de Negocio Minorista, y luego, bueno, Kutxabank, que surgió en el año 2012, de la fusión, que llaman fusión fría, no sé si luego se calentó, ¿verdad?, pero fusión fría entre BBK, Kutxa y Vital, desde el año 2023 consejero delegado. Y luego bueno, pues también consejero de sociedades relacionadas y participadas como Kutxabank Seguros, Cajasur, Euro 6000, en fin, Fineco, y además consejero también de CKBank. Entonces, y como de bien nacido es ser agradecido, también en nombre del Grupo Vasco y en nombre de la Junta Directiva, que en una parte está hoy por aquí, pues agradecer también a Kutxabank el apoyo que nos da al Grupo Vasco del Club de Roma, porque Kutxabank no solo da apoyo al sector empresarial, industrial, que es muy importante porque es el cuerpo, el heart de Euskal Herria, digamos, ¿no? Pero también es bueno dar apoyo al soft, al espíritu, al alma, es decir, a la cultura, y eso nos consta que bueno, Kutxabank nos apoya y que va a apoyar también otros proyectos importantes que va a tener este país. Entonces, bueno, ya el que no conozca un poco la mecánica que seguimos, pues ahora dará Eduardo la charla, la conferencia, luego bueno, habrá algunas personas que no se quedan a comer. Antes de eso comentaré cuál es la conferencia que tenemos prevista para el mes que viene, que también es muy interesante. Y luego, pues bueno, os digo que aprovechéis también los que os quedéis a comer para preparar preguntas y demás, que tendremos luego un debate seguramente muy, muy interesante. Y ya sin más, agradeciendo otra vez a todos vuestro apoyo, sobre todo a Eduardo, que con ya sé que con una agenda muy,
muy repleta, muy ocupada, pues se ha dedicado hoy un rato a estar aquí con nosotros. Ha venido alguna otra vez, pero esto es la grada. Hoy sale de titular al terreno de juego. Entonces, bueno, pues le deseamos también que buena suerte y que nos ponga el foco en este tema tan importante que es la sostenibilidad y el tema financiero. Bueno, Eduardo, itxas zuria da, bai? Ondo, eskerrik asko Mikel, zure belengatik, eskerrik asko Erromako klubeko kideoi, zera gobidapean motagatik eta berton zuek azegoteko aukera parebako hau eukitagatik, eta egin etorri zaien guztioi, zure interesagatik, eta espero tendo, deko zuen espetatiba, mantentzea edo ohore egitea. Y antes de empezar, porque como dice Mikel, es cierto, he estado aquí viendo el partido desde la grada, pero estar en el terreno de juego pues da cierto respeto y se me está secando un poco la boca solo de ver tanta... Así que con vuestro permiso voy a echar un trago. Bueno, zein da berbaldi honen gakoa edo zera, lema, hemen dagona, esaten den bezalaxe, zera zein da finantza sektorearen ekarpena eta ardura jasangarritasun kontuan. Y cuál es el papel del activo del sector financiero en la sostenibilidad. Y aprovechando que estamos aquí, y me permitís que hable un poco de mi libro, y quiero saber un poco con el ejemplo y el contenido que desde BBK y desde Kutxabank que estamos ofreciendo a este respecto. Pero antes de empezar, quiero señalaros que voy a apoyarme en algunas partes de la presentación en dos personajes, o dos personalidades muy dispares entre sí, un vasco de Bilbao, filósofo, y un cantautor francés, Miguel de Unamuno y Georges Brassens, que tienen muchos puntos de diferencia, pero tienen algunos en común, y el principal de todos es que eran espíritus libres. Y empezando con Miguel de Unamuno, y aprovechando que muchos de los que estamos hoy aquí compartimos inclinación y devoción por su figura, quiero señalar un aspecto que sería de introducción a las cuestiones que quiero plantearos en esta sesión. Y es la de las misas de curas ateos, como decía Unamuno. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué saco a colación las misas de curas ateos? Y es que porque en esto de la sostenibilidad hay mucha pose, hay mucho postureo, hay mucha literatura hueca, también hay mucha resignación, bueno, mucha o poca, desde luego hay una parte sensible de resignación, de entenderlo como una obligación que se admite o se adopta de regañadientes, pero sin que haya detrás de muchas posturas y de muchos posiciones, sin que haya demasiada fe en todo esto. Y por eso me refiero a esa misa de cura ateo. No voy a daros una misa, espero no aburriros demasiado, pero lo que sí quiero es que en esta intervención acierte a transmitiros convicción, de que desde luego, como Kutxabank, hablamos con propiedad y hablamos además con fe en esta materia. El propio Unamuno además decía que también animaba el pensamiento crítico y decía que la vida es duda. Y también, lógicamente, tenemos dudas, nosotros como Kutxabank, a este respecto. Dudas en torno al camino que estamos adoptando, si es el correcto o no. Dudas sobre las decisiones si son correctas o no las que estamos adoptando. Pero desde luego, lo que no tenemos ninguna duda es en la bondad de la meta, de todo eso que llamamos sostenibilidad. Y es lo que, insisto, voy a intentar transmitiros, esa certeza, esa convicción. Una convicción no dogmática, una convicción con muchas dudas, con mucho replanteamiento, pero en todo caso una convicción absoluta como digo, en la verdad y en la bondad de la meta que tenemos como banco, como sector y también como sociedad y como planeta. Bueno, para ello os propongo dividir la charla en tres partes. Una primera en la que hablaremos del por qué la banca está llamada a ocupar un papel central en esta aventura, diría yo, de la sostenibilidad. En segundo lugar, aprovecharé para ilustrar un poco mejor qué estamos haciendo concretamente a través del ejemplo práctico de Kutxabank, de lo que hacemos en Kutxabank. Y aprovechando que hablamos de Kutxabank, en la medida de lo posible me gustaría transmitiros algún concepto, alguna idea más de lo que representa Kutxabank, no únicamente en materia de sostenibilidad, sino en materia general en cuanto a aportación social en nuestra sociedad. Bueno, antes de empezar por la primera parte, el por qué la banca es un actor fundamental en la sostenibilidad, aplicar, o mejor dicho, aclarar algún concepto.
Cuando hablamos de sostenibilidad suele haber distintas ideas, distintas siglas que pueden generar alguna confusión. Y hablo sobre todo de estas dos que vemos aquí, la RSC y la ESG o ASG. La RSC es la responsabilidad social corporativa o empresarial y es un concepto clásico que tiene ya unos cuantos años y que lógicamente ahonda o casi se abordó de esta manera más sistematizada gracias a la RSC la sostenibilidad desde el punto de vista de la empresa. Bueno, es una concepción eminentemente voluntaria. Son las empresas e instituciones quienes deciden libremente abrazar este concepto e iniciar proyectos o iniciativas que tienen que ver con lo que cada una entiende que es mejor y está más a la altura de sus posibilidades. Generalmente se han enfocado en términos de voluntariado, de bienestar de la plantilla, de contribución a la sociedad, de contribución al entorno, y tienen que ver, como digo, pues con iniciativas que libremente cada entidad, cada empresa ha ido adoptando y sigue adoptando. Por tanto, es algo más cualitativo, por decirlo de alguna manera, y menos sistematizado. La ESG o ASG, en sus siglas en castellano, ambiental, social y gobernanza, es un concepto más avanzado. Y sobre todo es más avanzado porque ya incluye métricas, incluye una proyección cuantitativa, métricas, objetivos y seguimiento de esos objetivos. Diríamos que la ESG o la ASG es una versión, un estadio más avanzado, más evolucionado de la sostenibilidad frente a lo que representa la RSC. En todo caso, son conceptos complementarios que conviven y que son igualmente bienvenidos por parte de la sociedad, deben ser igualmente bienvenidos por parte de la sociedad. Bueno, aquí tenéis dentro de la ASG estos tres pilares. Posiblemente lo más novedoso, aparte de la aproximación cuantitativa, sea que la gobernanza es un elemento que entra en pie de igualdad con lo ambiental y lo social, donde la RSC estaba un poco más, una presencia un poco más desdibujada. Bueno, ¿y por qué la banca? Porque estamos hablando hoy de la banca como un agente fundamental en esta materia. Por muchas razones, están aquí enunciadas algunas de ellas, las principales. La primera es que la banca ocupa un lugar central en el tejido económico y productivo de una sociedad. Porque intermedia fondos, financiación, asegura el flujo del ahorro hacia los proyectos de inversión y por tanto la banca tiene un papel que toca a cualquier otro sector productivo. De ahí que entendemos que la banca es un facilitador, un dinamizador, un catalizador de cualquier disciplina y concretamente esta. Además, la banca como tal se enfrenta a riesgos ligados a la ASG y tiene que mitigarlos o tiene que gestionarlos. Riesgo climático. Por ponernos un ejemplo, la Dana de Valencia. A nosotros no nos afectó apenas, pero hubo bancos que sufrieron los efectos adversos de la climatología extrema en sus activos, en sus sistemas, en sus personas, etcétera, etcétera. Es un riesgo emergente que está aquí para quedarse y que estamos obligados a gestionar. Riesgos sociales, por falta de reputación, por merma de la legitimidad que como sector podemos tener en algunos momentos frente a nuestra sociedad. Riesgos de gobernanza, una gobernanza débil, decisiones mal tomadas, decisiones con insuficiente aportación, reflexión y contenidos de apoyo. Por tanto, hay un riesgo en torno a la ASG que la banca está obligada a gestionar. Y además, siendo el riesgo una materia prima, un componente fundamental de la gestión de la banca, cualquier riesgo, y este es uno de ellos, pues tiene que ser contestado y gestionado de una manera eficiente y anticipada por un sector como el nuestro, antes que seguramente algunos otros sectores. Por supuesto, financiamos. Asegurar que la financiación que requieren los proyectos de transición energética, de descarbonización, tengan el acompañamiento que se debe por parte del sector financiero. Y finalmente, y como resultado de todo ello, tenemos una obligación normativa. Siendo como es la banca un sector regulado, un sector estratégico para cualquier sociedad y para cualquier país, la regulación nos obliga a tener un rol activo también en esta materia. Regulación y supervisión. Tenemos una supervisión muy intensiva y uno de los focos de esa supervisión intensiva es el de la sostenibilidad. Por tanto, estamos de una forma llamados, obligados a desempeñar un papel fundamental en esta materia. Y finalmente esto nos da oportunidades, se abren algunos nichos de negocio importantes o interesantes,
el negocio, y suena un poco mal decirlo, pero hay un negocio de la sostenibilidad. Hay conocimiento que hay que desarrollar, hay productos que hay que lanzar, hay procesos que hay que cambiar, hay financiación que otorgar para favorecer estas metas que comentamos y que comentaremos. Y por tanto, pues aquí tenemos una oportunidad. Podemos hacer un negocio sano, sostenible, razonable en torno a la sostenibilidad. También es una oportunidad para satisfacer a demandas de nuestra clientela y de nuestra sociedad. Hay expectativas crecientes por parte de nuestro público en torno a que tengamos, como estamos diciendo, un protagonismo activo y transformador y tractor en esta materia. Tenemos también la oportunidad de mejorar nuestra reputación. Luego hablaremos un poco de todo esto. En definitiva, la sostenibilidad tiene esta vertiente positiva para la banca. Pero a su vez también presenta desafíos y problemas. Por una parte, nos obliga, como he dicho antes, a gestionarla. La sostenibilidad está fundamentada por el afrontamiento de riesgos climáticos, riesgos de gobernanza, riesgos sociales que tenemos que tener en cuenta. Lo he dicho ya antes. Y al final, ese riesgo emergente o no tan emergente supone otra serie de condicionantes para nosotros. Supone que, por ejemplo, podamos tener que aumentar nuestras provisiones. La provisión supone una menor disponibilidad para otro tipo de proyectos y de inversiones, como ya sabéis. Aumentar costes, dedicar estructura específica a atender y a gestionar este fenómeno. Requerimientos de capital, que tienen también un coste asociado. En definitiva, la sostenibilidad no es neutra desde ese punto de vista. Supone servidumbres, supone obligaciones y supone también costes que afrontar. Y, por supuesto, también escasez de datos. Gran parte de lo que la avalancha regulatoria que hacemos aquí nos obliga es a generar información, a generar, evidenciar medidas, transparencia, programas bien identificados y bien parametrizados. Y eso, además, como digo, de coste y de estructura, supone el tener que contar con datos con los que hasta ahora no estábamos trabajando de manera sistemática. Y muchas veces, ya no solo por nosotros, nuestros propios datos internos, sino los datos de nuestros clientes. Ese papel central de la banca en la sostenibilidad implica que tenemos que hacer muchas veces de compiladores de datos de información de nuestra clientela. Y mucha de nuestra clientela no está ni familiarizada ni tampoco preparada para aportar de manera sistemática este caudal de datos que tenemos que trabajar nosotros desde el banco. Con lo que aquí nos encontramos con un escollo y una dificultad añadida. Y aquí traemos a George Lassens. Cuando decíamos o describíamos la sostenibilidad como una oportunidad para la banca, describía el tema de la reputación. Es como decía George en una canción, la mauvaise reputación, la mala reputación, nosotros tenemos mala reputación. Tenemos mala reputación. Como decía, traducido, decía, en el pueblo sin presión o sea, tengo mala reputación y haga lo que haga, da igual, todos me miran mal. Pues esto nos pasa a nosotros. Un ejercicio de guía sobre la reputación. Preguntando a ChatGPT cuáles son los factores que contribuyen en negativo y en positivo a la reputación de la banca en los últimos años, ganan por la gran mayoría los negativos. Y aquí tenéis una lista de titulares que la propia IA nos provee cuando le lanzamos esta pregunta. El impuesto a la banca, demasiados beneficios, reclamaciones máximos históricos, cláusulas suelo, el cierre de cajeros y de oficinas, desahucios, etc. Conclusión, tenemos una reputación débil, por decir de una manera benigna. Será por algo, estoy viendo por ahí, efectivamente. Será por algo. Bueno, aquí está todo. Aquí está todo. Y sin embargo, cuando preguntamos qué factores contribuyen a la buena reputación de la banca, aparece en quinto o sexto lugar, tímidamente y forzando un poco el prompt, la pregunta a la inteligencia artificial, aparece la sostenibilidad. Pero de una manera, como digo, muy débil. Y desde luego la conclusión, cuando le vuelves a preguntar a la máquina, oye, al final, ¿qué es lo que pesa más, la buena o la mala? La mala, claramente, por el volumen de o la magnitud de los factores de reputación y también por el volumen de los impactos que genera en la sociedad. Por tanto, la sostenibilidad es una oportunidad para mejorar esto, pero
pero seguimos teniendo mala reputación. Con lo que el driver, la motivación principal de un banco para afrontar esta materia en serio no tiene que ser la reputación. Y luego seguimos con George Brassens, otra canción, la canción de Marinette, que es una canción en la que él es un enamorado que describe su manera de cortejar a su amada, a la que describe como la bella y la traidora Marinette. Viste, cada vez que hace algo, la otra se le ha adelantado. Y se encuentra con que queda con ella, consigue quedar con ella, y se la encuentra que está dándose un besos con un chulo, y él con el ramo de flores como un gilipollas. Pues eso. ¿Por qué decimos esto de Marinette? Fijaros, yendo únicamente al tema de emisiones, fijaros cómo estamos a nivel de grandes bloques económicos y demográficos en el mundo. Europa, la Unión Europea, que lleva la bandera y está en vanguardia en sostenibilidad, en reducción de emisiones, en políticas activas en esta materia, incluyendo las políticas y demandas que dirige a su banca para que acompañen este proceso, no llega al 10% de las emisiones de CO2 en el mundo. El resto de grandes bloques emite el 67%. Y aquí la pregunta es, ¿estaremos aquí con el ramo de flores de la sociedad como unos gilipollas? La sociedad europea, la banca europea, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? En nuestro caso, en el caso de la banca, la sostenibilidad también es un factor de pérdida de competitividad, si no lo hacemos correctamente. Compitiendo contra bancos americanos o bancos del sudeste asiático o bancos de otras geografías que no tienen estas obligaciones, que no tienen esta necesidad de invertir, de incrementar costes, de dedicar recursos, de enterrar, entre comillas, capital o provisiones, bueno, pues esto es un factor que merma nuestra competitividad. A ver, para que no nos alarmemos, no está sucediendo, o no está sucediendo todavía, pero tenemos que tener un ojo puesto en esta posibilidad, en esta contingencia. Bueno, y no me quiero quedar con esas dudas unamunías de si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo el idiota o no. Nuestra respuesta, como escuchaban, que es que estamos haciendo lo correcto, como digo, como meta. Con independencia que nos aporte poca o mucha buena reputación, creemos que es el compromiso con la sociedad, con el planeta, va por ahí, tiene que ir por ahí, entre otras muchas cosas. Y para ello, si os parece bien, ya vamos a entrar un poco más al terreno y poner, con el ejemplo de Kutxabank, que es el que conozco mejor, qué puede hacer un banco al respecto de la sostenibilidad, de manera concreta, en iniciativas, en temas que nos suenen más a cotidianos. Bueno, antes de empezar con nuestra hoja de ruta en este mundo, en nuestro caso, en el caso de Kutxabank, es sencillo hablar de sostenibilidad, porque no deja de ser fieles a nuestro legado. Hace 175 años que nació el primer germen de lo que hoy en día es Kutxabank, o Fundación Vital también, que fue la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria. Y durante estos 175 años, esa primera caja, las cajas que vinieron a continuación, tuvieron desde siempre, no de una manera tan sistemática, tan estructurada, tan parametrizada, pero tuvieron desde siempre una sensibilidad social, medioambiental y también de gobernanza. Y es uno de los secretos, o de los factores que ha hecho que hoy en día Kutxabank sea el banco que es. Un banco que ha sobrevivido a 2 guerras carlistas, o 3 según se quiera computar, una guerra civil en el 36, 2 guerras mundiales, pandemias, etcétera, etcétera. Y que hoy en día, con la personalidad de Kutxabank, sea un banco rentable, un banco muy solvente, un banco con todas las de la ley. Y eso pues obedece también, como digo, a que nació con una preocupación y una sensibilidad social importantísima. Por tanto, para nosotros hablar de sostenibilidad es algo natural, es tan cómodo como dejarse llevar por nuestra vocación, por nuestra naturaleza, por nuestra identidad. Bueno, aquí tenéis una serie de credenciales, no os quiero aburrir con ellas, de cómo hemos ido jalonando esta nueva ruta de la sostenibilidad con distintas iniciativas y distintos logros. Hemos sido pioneros en muchas de los hitos que la sostenibilidad ha ido aportando y que otras entidades han ido siguiendo a continuación. Bonos sociales, tenemos desde hace ya bastantes años un contrato que garantiza que el 100% de nuestra energía, la energía que consumimos, es de origen sostenible, un contrato con Iberdrola, emisiones de bonos verdes. Somos la primera gestora que tuvo el 100% de sus fondos de inversión catalogados bajo el artículo 8 o el artículo 9, características de ESG. Y entrando ya en materia de cuantificación y de parametrización, porque como digo, el rasgo diferencial de la ESG
es que estamos obligados a marcarnos objetivos y a seguirlos, y también a tener contrastes externos. Un contraste nos lo da esta solución, el red de Sustainalytics. Bueno, no os describo lo que significa este 7.0 Negligible Risk, es que estamos entre el 1% de entidades financieras del mundo con menor grado de exposición a los riesgos ESG. ¿Eso qué significa? Que hay mucho trabajo realizado por delante y todavía mucho trabajo por realizar, pero estamos en una situación óptima al día de hoy. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Articular la sostenibilidad en torno a una estructura, un área específica, que es Kutxabank Eragin. Este Kutxabank Eragin aglutina y coordina iniciativas de diverso cuño. La primera de ellas es facilitar financiación verde, financiación sostenible a nuestros clientes y a nuestra sociedad. Luego andaremos un poco más en ello. También reducir nuestra propia huella de carbono, la que el banco en su actividad emite. Y también ayudar a reducir la que emiten nuestros clientes de nuestra mano, con nuestra financiación, con nuestra suscripción de productos. Finalmente también hacemos en directo proyectos de alto impacto social, y no os aburriré con ellos, pero tenemos, como digo, iniciativas que tienen un impacto significativo a nuestro juicio en que, sobre todo de Euskadi, en las que operamos, tengan un nivel más avanzado en sostenibilidad. Y también, por supuesto, riesgos, transparencia, divulgación y ya en la parte más de la S y más de la G, políticas de inclusión y diversidad, de equidad y de igualdad. Bueno, en la primera parte, productos y servicios con la etiqueta verde. Aquí tenéis una descripción de cuáles pueden ser. En algunos de ellos, como decía antes, también fuimos pioneros. La hipoteca sostenible. Un préstamo hipotecario en el que hay una bonificación para aquellas viviendas que tengan una calificación energética avanzada o para aquellas viviendas en las que después de una reforma el propietario consiga avanzar un par de escalones en esa calificación energética. Esto es algo que ahora está en orden del día de cualquier entidad financiera. Fuimos los primeros en lanzarlo. Préstamos para movilidad, préstamos verdes, préstamos para financiar proyectos de sostenibilidad con empresas en los que hay una bonificación en caso de que esos objetivos que la empresa se marca se alcancen. Una bonificación en el precio de la financiación. Proyectos ESG, el tema de los fondos de inversión sostenibles. Te decía antes, el 100% de los fondos de inversión de Kutxabank, del banco, tienen la etiqueta de sostenible, con aspectos parciales o totales de ESG. Y además, por señalar un acuerdo con el FEI, el Fondo Europeo de Inversiones, un par de líneas con financiación en condiciones blandas para impulsar proyectos de sostenibilidad o de innovación y digitalización. Por poner un ejemplo de qué puede hacer un banco desde su actividad ordinaria en pro de la sostenibilidad. Aquí tenéis, como digo, una descripción no exhaustiva de lo que venimos haciendo en los últimos tiempos. Bueno, esto significa que la financiación sostenible que Kutxabank ha prestado a su clientela, a su sociedad, se ha multiplicado por 2 en solo 2 años. De los 2.000 y pico millones en el 23 a los más de 4.000 del 2025. Y nuestra aspiración es que estemos en 10.000 dentro de un par de años más en nuestro plan estratégico. También destacar, como decimos aquí, que tenemos una cuota de mercado singularmente alta en productos, en fondos de inversión del artículo 9. El artículo 9 es una clasificación más exigente en materia de ESG, de las inversiones que esos fondos están adoptando. Son más de 1.200 millones y significa que un tercio de cada euro invertido en este tipo de fondos en el Estado español lo es en fondos de Kutxabank. Acuerdos con otras entidades colaboradoras que tienen también productos, servicios y asociados a la sostenibilidad. En definitiva, es crear un ecosistema en torno a entidades que tenemos una inclinación y una oferta de servicio ligada a ello para que nuestro cliente tenga el acceso a una solución empaquetada a este respecto. Proyectos transformadores, aquí hay algunos de ellos, no voy a explicar cada uno, pero sí en ese rol que se nos asigna, que se nos atribuye de facilitar y de asegurar que la financiación, que los proyectos de descarbonización tengan que recibir, la reciban efectivamente. Aquí tenéis nuestros ejemplos.
Fijaros un tema que luego entraremos. Uno es de Petronor. Petronor, que es economía marrón, por decirlo así. Y es uno de los dilemas que planteaba también la sostenibilidad desde el punto de vista de la banca. Oye, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que abandonar la financiación a sectores, entre comillas, no sostenibles, como puede ser el del refino de petróleo? La respuesta es que no. Tenemos que acompañar a esos clientes, a nuestros clientes, para que puedan transitar hacia sus propios objetivos de sostenibilidad de una manera acompañada, de una manera segura, de una manera en la que no falte financiación. Y por supuesto que la financiación que necesita una compañía como Repsol, que es, como todos sabéis, pues una entidad fundamental en la economía de Vizcaya y de Euskadi, no sufra mermas ni sufra problemas en este tránsito que tiene que hacer también desde su punto de vista. Nuestra huella de carbono propia, reducir nuestras emisiones. Como he dicho antes, con un contrato de hace ya bastantes años en el que todas las fuentes de energía que consume el banco en electricidad vienen de un origen sostenible. Reducción de emisiones, optimizar la eficiencia energética en nuestros edificios, oficinas, locales, etcétera, etcétera. Y también, una cosa que me gustaría señalar, tenemos 900 hectáreas de bosques propios. Por 1000 razones, con 1000 orígenes. Algunos datan de hace casi 100 años. Y algunos fueron inversiones de hace 100 años, emisiones, adquisiciones deliberadas para mantener y proteger bosque autóctono. Otras vinieron por otros orígenes, por adjudicaciones, lo que sea, pero al final tenemos una masa forestal importante en Euskadi. Y la mantenemos no con idea de explotarla comercialmente, sino con idea de que contribuya a reducir la huella de carbono del banco y también de toda nuestra sociedad. Cuidándola, sustituyendo cuando llega el momento algunas especies que son exóticas, eucalipto, pino, etc., las sustituimos por especies autóctonas o especies que son más eficientes a la hora de capturar y transformar el carbono en oxígeno, y por tanto, pues aquí tenemos como un ejemplo curioso que data de hace muchísimos años. Ya hubo una visión inicialmente ecologista por parte de las cajas de ahorros provinciales y municipales de Euskadi, y que ha cristalizado a día de hoy pues, en un programa de captura y reducción de la huella de CO2 de Euskadi. Y reducir las emisiones propias y de la cartera de nuestros clientes. Aquí hemos marcado objetivos sectoriales de reducción de la intensidad, así lo digo bien, reducción de la intensidad media de emisión por unidad productiva. ¿Esto qué significa? Que no vamos a reducir el tamaño de la cartera de préstamos dedicados al sector de la energía. Lo que vamos a hacer es reducir las emisiones medias que esos préstamos y esos clientes están emitiendo a día de hoy, de aquí al 2031. 30% en energía, 20% en petróleo y gas, 10% en cemento. En fin, son objetivos sectoriales a los que estamos obligados o estamos motivados también para adoptar de aquí a varios años, y que están siendo objeto de un seguimiento y de una métrica específica. Esto significa también hacer sociedad desde la banca. Un par de pinceladas sobre los dos pilares, el de la S de social y la G de gobernanza. En la S de social, pues tenemos iniciativas de todo cuño y pelaje. Aquí están las más significativas. Señalar que, por ejemplo, somos la única entidad financiera que tiene un convenio propio. No estamos en el convenio colectivo, no estamos en el convenio colectivo sectorial, estamos en un convenio propio. Por cierto, ayer firmamos el preacuerdo para los próximos 3 años. Y eso significa que tenemos un régimen especial de cuidado de nuestra plantilla y de aseguramiento de un bienestar especial para nuestra plantilla. Tenemos también un compromiso de estabilidad y calidad con el empleo. Más del 90% de los empleados y empleadas del banco tienen un contrato indefinido. Y además nuestra intención es que ese 90% vaya más. Da estabilidad, aporta valor, por supuesto a nuestra plantilla, a nuestra gente, pero también aporta valor a la entidad. Tenemos igualmente unos planes de formación, de motivación y de desarrollo del talento, articulados en torno a lo que llamamos Kutxabank Talent, que tienen, diría que se componen hasta 10 iniciativas diferentes, con programas que inciden
un número importante en nuestra plantilla, principalmente los más jóvenes. Hoy en día esperamos y aspiramos a que Kutxabank sea el mejor lugar, uno de los mejores lugares en los que trabajar. Allí donde tenemos además pues todos una preocupación y una sensibilidad por el talento joven, por el talento joven, seguimos como hicimos en su momento, como decía antes Miquel, en el año 93, seguimos buscando el mejor talento para el banco. Igualdad. Dos formas de igualdad ya adoptados. Igualdad en términos de género. El 60% de las promociones, de los nombramientos en el banco están siendo ya están destinados ya al colectivo de las mujeres. Y todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Tenemos un programa a destacar que es el NOCA, y allí está Anne, que ha tenido algo que ver con este programa y con su éxito. Un programa destinado al liderazgo y empoderamiento de la mujer en el banco. Pero no ha sido únicamente las mujeres del banco quienes han desfilado, pero hemos desfilado todos, mujeres y hombres, y sobre todo el equipo directivo. Hemos generado conciencia, hemos identificado techos de cristal, actitudes y comportamientos que estaban siendo un impedimento para el progreso del talento femenino en nuestra entidad, y yo diría que gracias a esto y a otras iniciativas somos una práctica avanzada en materia de igualdad. Igualmente, igualdad de género, no discriminación por motivos de cualquier tipo, origen, orientación sexual, etc. Somos una entidad que se ha adherido a la red empresarial por la diversidad y la inclusión en torno al mundo LGBTI. Y finalmente también impulsamos el voluntariado corporativo. Tenemos una plantilla sensibilizada, ya que seguimos sensibilizando con esta materia, y a la que también le damos material, oportunidades y contenidos para que desarrollen sus inquietudes y sus vocaciones en este mundo. Y en gobernanza, bueno, aspiramos o creemos que estamos entre las mejores prácticas. Somos una entidad que tiene un consejo de administración profesionalizado, con mayoría de independientes, y unos procesos de gobernanza robustos, transparente, con unos estándares equivalentes a los que tienen entidades cotizadas. Nosotros no cotizamos, como sabéis, pero hemos buscado siempre el modelo de las cotizadas para avanzar en esta materia, y lo estamos replicando. Y además, pues firmamos el Pacto Mundial de la ONU por los derechos humanos, por los objetivos ODS de la Agenda 2030, etc., hace más de 13 años, 14 años concretamente. Bueno, pues como digo, hemos ido adoptando y abrazando todas las iniciativas que han surgido a nivel mundial y a nivel social en torno a la sostenibilidad. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Me haces una señal, que vamos bien. Vale. Bueno, pues esto es, como decía, una descripción muy rápida y muy somera de lo que hace un banco como Kutxabank en este entorno, de lo que hace y de lo que puede hacer. Y ya que estamos hablando de Kutxabank, me gustaría cerrar la presentación hablando de lo que va más allá de sostenibilidad. O sea, Kutxabank es o aspira a ser reconocida como una entidad especial por la sostenibilidad, pero también por otras muchas más cosas. Entendemos y creemos y defendemos que Kutxabank es una entidad singular, una entidad única. Y con vuestro permiso y vuestra paciencia voy a aprovechar unos minutos para incidir en estos conceptos. Bueno, ¿qué somos en Euskadi o qué somos para Euskadi? Una entidad líder, hegemónica, en cualquier vector de negocio que queramos pensar. En clientes particulares, en créditos, en personas mayores, en jóvenes, en fondos de inversión, en depósitos. Aquí tenéis, como veis, pues una serie de números o de indicadores que avalan esta afirmación. Somos una entidad, pues que somos los de siempre, y eso pues nos ha generado que año tras año y siglo tras siglo, porque somos una entidad ya que ha vivido o que ha desarrollado su actividad durante 3 siglos diferentes, pues siglo tras siglo ya ha conseguido revalidar esta posición de preeminencia en nuestra sociedad en términos de negocio. Somos además la entidad que tiene mayor despliegue de medios y de personas en Euskadi, la que más oficinas tiene, la que más cajeros automáticos tiene y la que más personas tiene a disposición de sus clientes. Además, sin parangón, tenemos o cubrimos al 99% prácticamente de la población de Euskadi en términos de municipios. Somos la única entidad financiera presente en 45 municipios
municipios pequeños. Ese compromiso con la Euskadi o con las zonas rurales que están vaciadas demográficamente. Lo mantenemos. Hace un mes, el gobierno vasco, hace más tiempo, pero fue hace un mes cuando ya se emitió la resolución, convocó a un concurso para que las entidades financieras interesadas pudiéramos ofrecer nuestra implantación de cajeros automáticos en municipios que todavía no tienen ese servicio. Fuimos los únicos en presentarnos. Y ojo, y es lógico porque es una actividad deficitaria, pero frente a los números está el plus de la vocación social, de la vocación de sostenibilidad. Eso es también hacer sostenibilidad. Facilitar el acceso a colectivos más desfavorecidos. Así nacieron las cajas de ahorros, buscaban la inclusión financiera de las capas populares en el siglo XIX, y a día de hoy tenemos un país, un entorno en el que esa inclusión financiera está garantizada para todo el mundo desde hace ya bastantes décadas. Y la razón de ese éxito como país ha estado en la actividad y en la visión fundacional de las cajas de ahorros, hoy en día de Kutxabank. Bueno, como os decía, atención presencial, pero también atención digital, porque son compatibles. El ser la entidad financiera que tiene más presencia en las calles y en los pueblos y los entornos de Euskadi, y la entidad financiera más digitalizada en términos de clientes. El 70% de nuestra clientela es digital, es de usos y hábitos digitales, en mayor o menor medida. Y ahí también ha habido un acompañamiento en la educación, en ese vector de digitalización para muchas clases y para muchos segmentos, incluido la gente mayor. Pero en todo caso la gente mayor tiene ese servicio presencial en oficinas y en cajeros automáticos y en personas. También señala que el 66% de nuestra clientela tiene asociado un gestor o una gestora personal, alguien que no haya aquellos concretos a los que dirigirse de manera preferente. Y eso es también un indicador que está muy por encima, muy por delante de cualquier otro competidor que legítimamente pues, nos disputa esta preeminencia. Además de ser un banco, somos algo más. Somos impulsores de un ecosistema financiero. En torno a Kutxabank tenemos entidades filiales que desarrollan actividades ligadas a la financiación o no ligadas a la financiación, pero que también complementan nuestra actividad. Tenemos una gestora de fondos de inversión que es la cuarta por tamaño, por volumen de inversión en el Estado, la cuarta, muy por encima de lo que nos correspondería por el tamaño que tenemos como Kutxabank. Tenemos una compañía de seguros, Kutxabank Seguros, que es líder en Euskadi en ramos tan importantes como el ahorro, como la vida o el hogar. Tenemos una banca de inversión, Kutxabank Investment, que es referente en mercados de capitales. Tenemos Basque Pensiones, que es una compañía que es una EPSV que es la EPSV individual más grande del mundo. Bueno, porque las EPSVs solo existen en Euskadi. Es decir, Euskadi es decir el mundo, pero es cierto, objetivamente tenemos la EPSV más grande del mundo, la individual, la de Basque Pensiones. Banca privada, una filial de banca privada con más de 6.000 millones de activos bajo gestión. Como digo, no nos hemos limitado al servicio financiero clásico, sino que hemos ido creando durante todos estos años un ecosistema, una constelación de compañías que son a su vez líderes en sus respectivos ramos. A la vez, en otro orden de cosas, nuestra cartera de participaciones. Hemos tenido históricamente una cartera de participadas muy importante, que ha tenido pues, momentos, ciclos expansivos y ciclos recesivos. Hoy en día mantenemos en nuestra cartera y mantenemos gracias a eso en Euskadi, creemos anclados empresas tan importantes como Iberdrola o como Petronor. Además de CAF, además de Ingeteam y desde luego otras muchas más pequeñas que están en nuestra cartera y que, bueno, pues que no sería prolijo enumerar. Pero hemos tenido, como digo, pues una actividad muy decidida históricamente en esta materia y eso ha supuesto que mantengamos hoy en día arraigadas compañías tan importantes como son las que estáis viendo ahí. Capital riesgo, Talde. Tenemos aquí también, somos mayoritarios en la sociedad de capital riesgo más importante de Euskadi, con más de 400 millones de activos bajo gestión. Es también pues, una pieza más de ese ecosistema financiero que estaba describiendo antes. Y lo más novedoso, un nuevo vehículo para reafirmar y retomar nuestra estrategia histórica en participaciones industriales, que es Indar, un vehículo que tenemos 500 millones
de presupuesto asignado y que ya acaba de materializar sus dos primeras operaciones, la toma de participación en AIESA, informática, sector informático, y en Uvesco, sector de distribución y de alimentación. Y eso va a contribuir a que anclemos en nuestro territorio, en Euskadi, dos compañías que tienen un impacto significativo en términos de empleo, en términos de actividad económica, etcétera, etcétera. Porque el arreglo es eso. El arreglo lo entendemos como anclar en nuestra sociedad compañías, empezando por el propio Kutxabank, compañías que generan riqueza, que generan empleo, que generan bienestar, que generan actividad económica, que generan inversión. Esa es nuestra filosofía y es nuestra manera de entender las cosas. Y ese es el hecho, unos hechos diferenciales de Kutxabank. Y vamos aquí, el impacto que tiene una entidad como Kutxabank en Euskadi, en nuestra sociedad. Esto es una métrica que editamos cada año y que busca, siguiendo ese compromiso o esa exigencia de la ESG, busca tener mediciones de lo que supone nuestra actividad. Kutxabank explica, aporta o contribuye al 11,5% del PIB de Euskadi. Además, de manera creciente. Era el 10,9% en el 2023, ahora es el 11,5%. También explica o contribuye al 12,8% del empleo en Euskadi, o al 4,6% de los impuestos sobre el PIB de Euskadi. ¿Esto qué significa? Que si no existiera Kutxabank no habría financiación aquí. Esto es lo que hace Kutxabank en su propia actividad y lo que su actividad financiadora permite y facilita entre nuestra clientela. ¿Significa que si no existiera Kutxabank no habría préstamos, no habría? Pues no significa eso. Si nosotros no estuviéramos, las entidades, los clientes, las compañías tendrían acceso a la financiación. Pero no lo tendrían con ese efecto multiplicador, que supone que esa financiación parta de una empresa de aquí. Una empresa que revierte aquí sus beneficios, que genera empleo, que genera inversión, que contrata proveedores locales, que entiende además mejor, por la cercanía y la proximidad, entiende mejor las necesidades de sus clientes. Y toma las decisiones aquí y no en cualquier sitio de la península o del mundo. El estar aquí aporta un plus. Ese plus acaba siendo un efecto multiplicador que, como digo, explica y contribuye al 11,5% del PIB de Euskadi. Si no fuera así, la actividad financiera en Euskadi contribuiría al 7, al 8. Aquí hay un plus que aporta el tener una entidad como Kutxabank en nuestro territorio. En impuestos, también. Aquí tenéis un poco toda la cifra que supone en cuanto a los impuestos que Kutxabank satisface y también los impuestos que Kutxabank contribuye a recaudar de diversa manera. También la actividad de recaudación es un servicio que prestamos a nuestras instituciones y que tiene un valor intrínseco en sí mismo. Por no entrar en cada capítulo, decir que el tipo impositivo real de Kutxabank, sumando todo, impuestos, tasas, lo que supone pago a las arcas públicas es un 30,3% de nuestra actividad. Y también además decir que se ha incrementado un 18% del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque hemos ganado más. Y al final, el que una entidad financiera o cualquier entidad gane más es una buena noticia, porque significa más impuestos, más recaudación, más inversión, más empleo y más bienestar. Otro capítulo, los proveedores. Invertimos o gastamos una cantidad como la que veis ahí. Más de 2 millones de gasto corriente o de inversión corriente, entre comillas, en un solo ejercicio, que se destina a más de 5.000 proveedores. Y gran parte de ellos son proveedores locales. Tenemos una política de kilómetro cero en la contratación de los servicios que necesitamos. Como digo, al final, en torno a Kutxabank hay otras 5.000 entidades, personas, etcétera, que se benefician de nuestras necesidades, de que necesitamos contratarles y además pagamos bien. O sea, pagamos rápido. Un plazo medio de menos de 15 días. Voy acabando. Otro factor que explica el hecho diferencial de Kutxabank y es su modelo de propiedad. No somos una entidad cotizada, no somos una entidad que tenga una masa anónima de socios capitalistas, sino que somos una entidad que tiene únicamente 3 propietarios. 3 propietarios muy singulares en sí mismos, que son las fundaciones bancarias, las antiguas cajas de ahorros. De alguna manera,
hemos replicado en el siglo XXI el modelo histórico de las cajas. Un modelo histórico que una entidad financiera financiaba acciones sociales, con el beneficio de esa entidad financiera financiaba beneficios y acciones sociales, lo hemos mantenido de esta otra manera. Ahora somos un banco que es propiedad al 100% de tres entidades fundacionales. Fundación BBK, Fundación Kutxa y Fundación Vital. ¿Eso que nos asegura? Dos cosas. Una, el que tengamos el tráfico del beneficio y del dividendo del banco se destine a actividad social y actividad empresarial, actividad de desarrollo y definida en nuestros territorios respectivos. Y dos, también nos supone que haya un escenario permanente en el banco y que dé al banco estabilidad a largo plazo. No somos una entidad sujeta a los vaivenes de la tiranía a veces de la bolsa, pero también sobre todo no estamos sujetas a los vaivenes de socios, fondos de inversión que entran, salen, necesitan el pase, etcétera, etcétera. El tener un accionariado estable y de largo plazo, como son las fundaciones bancarias, nos da una capacidad de afrontar y de abordar nuestra actividad desde un punto de vista estratégico, una visión de largo plazo, que otras entidades pues, no tienen tan fácilmente. Y esto también que supone al final que los ingresos de Kutxabank vistos de otra manera tienen un destino eminentemente social. Aquí tenemos en proporción de cada 100 euros que Kutxabank ingresa, cómo se reparte ese resultado. Un 18% va a saldos, a salarios, a nóminas. En definitiva, inyección de renta en la sociedad. Otro 12%, casi 12% a proveedores, de nuevo inyección de renta en la sociedad. Efecto tractor de la economía. Un 26,5% a provisiones. Provisiones que suponen en definitiva también garantizar o apuntar la estabilidad del banco a futuro. Esto es dinero que guardamos para el día de mañana, en caso de que nos pueda hacer falta. Somos una entidad, dejadme que os haga una pequeña precisión, somos una entidad financiera que tiene una cartera crediticia muy sana. Tenemos el menor ratio de morosidad de la banca en el Estado con diferencia, y además disminuyéndolo. Y por tanto, no tenemos una necesidad extrema de provisionar ante la previsión de falencias, de fallidos en nuestra cartera crediticia. Y sin embargo, provisionamos para eventos climáticos, provisionamos para eventos judiciales. En definitiva, guardamos parte de nuestro beneficio para garantizar que el día de mañana, cuando vengan curvas, tengamos un colchón de resistencia. Impuestos un 18% casi. Y finalmente, el resto de aumentos un 26%, un 25,8%. ¿Y cómo se reparte este 25,8%? Un 60% de dividendo, que es un payout muy alto y además hemos mantenido sistemáticamente porque las fundaciones tienen que tener gasolina para financiar y para respaldar su actividad social, que es importantísima para nuestro país. El 40% restante, reservas, de nuevo, guardamos. Fortalecemos nuestro capital y eso ha hecho que Kutxabank siga siendo la entidad más solvente del sistema financiero, entre las que están supervisadas por el ECB. Bueno, en definitiva, como decimos aquí, visto de otra manera, un 63% es retorno a la sociedad, sumando proveedores, sumando salarios, sumando el guardar para el día de mañana los impuestos, el dividendo social, y el 37% es el colchón que guardamos para el día de mañana, para poder seguir teniendo garantizada esta velocidad de aportación y de generación de valor para Euskadi. Las fundaciones, lo he comentado antes, ese dividendo social han sido casi 1.900 millones de euros en los últimos 12 años, desde 12-13 años. Estos son datos de 2024, desde que nació Kutxabank. 1.900 millones de euros que han ido a todo este panel de iniciativas. Desde cada fundación, iniciativas sociales, culturales, económicas. Las fundaciones tienen que tener una cartera industrial importante y creciente, buscando además también el arraigo de entidades en Euskadi. En definitiva, bueno, pues un Kutxabank y su entorno, su entramado financiero, esa constelación de sociedades que hemos visto antes, y también la actividad de sus propietarios, de las fundaciones propietarias, hace que tengamos, como digo, pues iba a decir, no sé cómo definirlo, pero un pequeño patrimonio, el que Euskadi tenga un plus. El tener una entidad financiera distinta, única, diferencial, hace que Euskadi tenga
pues también una gasolina, una aportación y una riqueza extra que viene de la mano de esta actividad, que es a su vez tan compleja y tan estilo mosaico como estamos viendo ahí. Bueno, acabo aquí y retomo a Miguel de Unamuno. Bueno, Unamuno decía que la vida es duda. La vida es duda. Me gustaría haberos transmitido con argumentos y de manera convincente lo que es Kutxabank en sostenibilidad y también en el resto de su actividad, y el papel tan diferencial que tiene en nuestro entramado social y iba a decir, en cuanto a la geografía en la que estamos operando, que es la geografía vasca, pero también otras geografías en las que estamos presentes. Solemos decir que nos gusta ser especialistas, somos una entidad especialista, y eso nos ayuda o nos permite competir. Somos una entidad especial, o queremos una entidad especial, porque eso nos permite diferenciarnos, pero sobre todo queremos una entidad esencial, porque eso nos hace ser únicos. Y entendemos que el éxito de una sociedad, como la vasca, pasa por tener entidades que sean especialistas, que sean especiales, pero sobre todo que sean esenciales. Y desde luego pues queremos que Kutxabank lo sea y lo siga siendo. Unamuno, como veis, pues decía eso, vamos a meter el elemento de la duda. Tenemos esa convicción, esa creencia, pero lógicamente pues no está exenta de dudas sobre el acierto de nuestro camino, el acierto de nuestras decisiones, y es algo que os animaría después de la comida para alimentar el debate y el coloquio. El que pues nos planteemos las dudas, pongamos en internet las dudas que esta actuación, esta actividad y esta naturaleza de Kutxabank nos ofrece, y que entre todos las podamos, como digo, discutir, despejar o ratificar. Es que ricasco, porque aquello que no se duda, como decía Unamuno, no se cree. Nosotros creemos en ello, pero también dudamos muchas veces de lo que estemos haciendo, y lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Así que os agradeceré que nos aportéis, como digo, pues, elementos de contraste, de debate y de duda, en definitiva. Un descanso. Bueno, eskerrik asko, eta zorionak. Unamuno hasteko eta Unamuno amaitzeko meritu handia daukazue. Bueno, como presidente, además de la Asociación Unamuno Elkartea, te doy la enhorabuena y te felicito. Yo también intento meter a Unamuno siempre que puedo en cualquier cosa, pero tiene mérito en un tema de finanzas sostenibles, pues empezar con Unamuno y terminar con Unamuno, y es de agradecer. También es verdad que en todos los títulos que he comentado al principio que tienes, y cargos importantes y demás, se me ha olvidado lo más importante, que resulta que eres socio fundador de la Asociación Unamuno Elkartea. Y bueno, pues enhorabuena también por ello. Bueno, sí, socios fundadores hemos terminado en la asociación, pero si alguien quiere ser socio, siempre ando con fichas aquí. Si a alguien le interesa, pues estoy a su disposición. Hay que aprovechar cualquier evento. Entonces, bueno, agradecidos por tu interesante charla. Supongo que habrá un montón de temas luego para comentar. Ya he visto que ha habido gente que ha estado tomando notas. Y bueno, yo ahora simplemente, antes de que se vayan los que no se quedan a comer y los demás nos quedaremos, comentar cuál va a ser la conferencia próxima que tenemos prevista. Es para el 20 de febrero y también va a ser un tema interesante. Vamos a traer a la máxima autoridad institucional del territorio histórico de Vizcaya, y además la primera mujer diputada general, Elizabeth Echanove. Le tendremos aquí el 20 de febrero para que nos hable de cómo ve la Vizcaya del futuro, de los retos, las oportunidades, y bueno, seguramente será también otro tema interesante desde otra perspectiva, pero bueno, también muy ligados a Euskal Herria, al territorio, y bueno, pues tratando de aportar temas interesantes a la sociedad. Oye, pues Eduardo, muchas gracias, y gracias a todos también por vuestra presencia, y bueno, pues ahora algunos se marcharán y otros a ver si tenemos suerte y nos dan de comer.